Algunas veces en mis cursos os he explicado, bueno, brevemente cómo realizar o cómo hacer una almohadilla de plancha, y se me ha ocurrido hacer un vídeo para explicar bien paso por paso cómo se hace todo el proceso de fabricación de estas almohadillas, que son muy útiles. Y bueno, pues si el vídeo sale bien y os gusta, pues podremos hacer en el futuro más sobre otras técnicas o procesos de confección de cualquier otra cosa. Pues nada, espero que os guste y ya me comentaréis. Un saludo. Vamos a empezar a describir todo el proceso de la fabricación de la almohadilla. Lo primero es decidir qué tamaño queremos. En este caso vamos a hacer un tamaño intermedio entre los dos tamaños que ya tenemos. Una es bastante grande, que es la que se suele utilizar para las caderas, y una más pequeñita que se suele utilizar para detalles de pinzas de pecho que necesiten más forma. Y ahora vamos a construir un tamaño intermedio. Una vez que hemos decidido el tamaño, pues hacemos una plantilla ovalada en un papel, y con esa plantilla vamos a confeccionar una funda. Vamos a coser todo alrededor a máquina, dejando un pequeño hueco de pues unos 5 o 6 centímetros para poder rellenar la almohadilla por ahí. Y a continuación tenemos que recortar trocitos de toile, trocitos de retor o lasilla, como llaméis a este tejido, que es de algodón crudo. Vamos a recortar trocitos muy pequeños hasta que tengamos suficiente cantidad para rellenar la almohadilla. Daros cuenta que en la almohadilla cabe bastante más de lo que parece, entonces tenemos que hacer siempre trocitos de más para que quede muy apretada. En este caso parece que no va a caber todo este montón de virutas de toile que hemos hecho, pero realmente veréis que sí que cabe toda en la funda. Entonces tenéis que hacer cantidad como que vosotros penséis que puede hacer 4 veces la capacidad de la almohadilla, por lo menos. Y aún así, si necesitamos más, hay que seguir rellenando. Lo importante es que quede muy rellena, muy llena. Al principio, bueno, pues nos va a parecer que se llena enseguida, pero no, necesitamos poner mucha cantidad de toile en el interior. Una vez que ya tengamos toda totalmente rellena, veremos que bueno, está en la funda más o menos prieta, y ahí es cuando cerraremos el agujero que hemos dejado para rellenar. Como veis, la almohadilla se lleva bastante más cantidad de la que aparenta en un primer momento. Ya cuando tenemos todos los trocitos de tela metidos dentro de la funda, vamos a apretarla bien para comprobar que está perfectamente rellena y que no cabe nada más. Y vamos a cerrar el hueco que hemos dejado para rellenar con una aguja con hilo doble. Normalmente lo suelo hacer porque como tenemos que tirar un poco y está tiene bastante tensión en la funda, bueno, pues suelo utilizar hilo doble o un hilo un poquito más gordo del hilo normal de coser, y lo vamos cerrando con pequeñas puntaditas que se vean lo menos posible, aunque luego esas puntadas no se van a ver porque van a estar cubiertas, pero tenemos que intentar que nos quede la abertura lo más limpia posible. Y una vez que ya tenemos la abertura cerrada, vamos a golpear un poco la almohadilla para conseguir que los trozos de tela se distribuyan de manera uniforme en el interior y nos quede todo el relleno lo más homogéneo posible. Vamos a continuación a preparar un recipiente con agua en el que vamos a mojar la almohadilla. En este caso vamos a hacerlo con un recipiente lleno de agua caliente. El agua tiene que estar bastante caliente, lo que podamos aguantar con las manos. Tampoco hace falta que esté hirviendo, por supuesto. Y vamos a presionar bien para que se empape totalmente por el interior. Todos los trocitos de tela tienen que quedar perfectamente empapados y tenemos que amasar la almohadilla, darle forma con las manos, pero vamos amasando hasta que todos los trozos de tela que hay en el interior se van deshaciendo un poco y van formando una especie de pasta,
como una masa homogénea y que notamos que el tacto de la almohadilla es uniforme, le damos la forma final que queremos y entonces para eso lo aplastamos y vamos comprobando que el tacto de la almohadilla es suave y es uniforme y no tiene ningún bulto que sobresalga ni ninguna arista, ¿vale? Y una vez que tenemos todo comprobado que está conforme a nuestro gusto, vamos a dejar la almohadilla secar durante un tiempo que puede, dependiendo del tamaño de la almohadilla, puede oscilar entre 2-3 días o se puede alargar hasta una semana, 10 días, si es una almohadilla muy grande. Bueno, pues ya han pasado unos días desde que hicimos la almohadilla, la hemos dejado secar más o menos una semana. Comprobaremos que la almohadilla pesa bastante menos porque toda la humedad se ha evaporado. Y si queréis aseguraros de que la almohadilla está bien seca, es conveniente dejarla encima de un radiador si es invierno, o si es verano lo podemos dejar en una ventana soleada para que el secado sea más rápido. Una vez que tenemos ya la almohadilla seca, observaremos que aunque nosotros la hicimos muy apretada para que estuviera lo más dura posible, bueno, pues al secarse se ha ahuecado y siempre queda un pequeño hueco entre la funda y el relleno. Aunque no sea mucho, conviene que la almohadilla quede muy apretada y quede muy dura. Entonces vamos a apretar el relleno y vamos a mover hacia un lado de la almohadilla todo el sobrante de tejido que haya. Y vamos a hacer como un pequeño pliegue y ahí con una aguja y con el hilo doble o con un hilo grueso, porque esto tiene bastante tensión, necesitamos un hilo bastante grueso, vamos a coser ese pequeño pliegue de manera que la funda se quede lo más apretada posible al relleno de la almohadilla. Y una vez que tenemos ya toda la funda completamente ajustada al relleno, vamos a proceder a forrar la almohadilla, porque claro, al mojarse toda la tela queda manchada y queda bastante feo. Así que vamos a hacerle una funda y vamos a dejarlo con esta funda acabado perfectamente para poderlo usar. Para hacer la funda de la almohadilla vamos a buscar un trozo de tela, de la misma tela que hemos utilizado para el relleno, que es una toalla de algodón. Vamos a cortar una pieza un poco más grande de la almohadilla con la misma forma ovalada y vamos a colocarla al bies. Es muy importante que esté colocada al bies porque así se va a adaptar perfectamente a la forma redondeada. Entonces cortamos esta pieza ovalada un poco más grande y la vamos a empezar a sujetar con alfileres de manera que quede muy tirante sobre la almohadilla. En principio tiramos longitudinalmente de ella y una vez que está bien tirante vamos a tirar en el sentido transversal hasta que la tela queda totalmente tensa sobre la almohadilla. Y una vez que tenemos sujeto de manera longitudinal y de manera transversal, vamos a ir colocando alfileres todo alrededor de la almohadilla hasta que veamos que la tela se queda perfectamente lisa y sin ninguna arruga. Vamos a ir pinchando los alfileres en toda la línea de la costura de la funda. Ahora, una vez que tengamos todos los alfileres puestos, vamos a sujetar la tela con una puntada de hilván retorcido, el típico hilván de sastrería, procurando que esa puntada se quede hacia el otro lado de la costura para que cuando pongamos la otra mitad del forro no se nos vea, se quede perfectamente oculta. Entonces vamos a hacer toda esa puntada alrededor, teniendo en cuenta pues que nos tiene que quedar toda la tela bien estirada y las puntadas que queden en la parte que va a ir oculta después con el resto del forro. Bien, pues cuando ya tenemos la mitad del forro colocado, hemos dado alrededor de toda la almohadilla este hilván retorcido para poder sujetarlo. Vamos a recortar todo el exceso de tejido dejando prácticamente al ras del hilván para que nos quede el mínimo de tejido posible, y lo que vamos a hacer es planchar con cuidado los bordes del tejido para aplastarlos contra la almohadilla y que no sobresalgan nada, que quede perfectamente liso, y así la superficie va a quedar perfecta, lisa, homogénea y sin ningún bultito. Una vez que tenemos planchado el borde de la primera mitad del forro, vamos a proceder a colocar la segunda mitad.
para lo cual vamos a cortar otra pieza ovalada de tamaño un poco más grande que la almohadilla y vamos a irla colocando igual que colocamos la primera parte, al principio en sentido longitudinal, luego en sentido transversal y luego vamos colocando todo alrededor de la almohadilla unos alfileres para que se sujete perfectamente estirada y que no haga ningún tipo de arruga. Cuando tenemos el tejido ya colocado perfectamente liso con los alfileres alrededor de toda la almohadilla, vamos a proceder a recortar el borde de la tela dejándola pequeñita. Tenemos que dejar una pequeña cantidad para arremeter, nada más, como 1 centímetro o menos. Y una vez que tenemos ya recortada toda la tela, vamos a ir doblando con cuidado todo el borde de la tela hacia el interior y lo vamos colocando con alfileres. Lo vamos sujetando con alfileres todo alrededor, comprobando que queda bien tenso, que no nos hace arrugas, y una vez que está todo colocado comenzamos a coserlo. En este caso, para coser esta última costura del forro, yo utilizo el hilo sencillo, ya no necesitamos tanta tensión, entonces colocamos el hilo sencillo que se notará menos y vamos haciendo con pequeñas puntadas lo más escondidas posible todo alrededor de la almohadilla hasta que tenemos todo el forro sujeto. Una vez que tenemos el forro completamente sujeto alrededor con estas puntadas invisibles, vamos a planchar con un trapo húmedo todo el canto de la almohadilla hasta que la costura está perfectamente planchada y veremos que se queda mucho más lisa y más homogénea. Este proceso de forrado podemos hacerlo una vez o podemos hacerlo 2 veces si queremos que la almohadilla quede un poquito más suave todavía. Yo os aconsejo hacerlo 2 veces, pero vamos, una sola vez es correcto también, nos puede servir perfectamente. Y con esta última parte concluye ya la realización de la almohadilla. Ya tenemos una almohadilla perfectamente terminada para poder trabajar y para poder planchar nuestras costuras. Estas almohadillas se pueden hacer en el tamaño que queramos, se puede hacer desde un tamaño pequeñito hasta las más grandes que suelen ser para planchar caderas. También podemos hacer una con forma de brazo para planchar las costuras de las mangas. En fin, podemos hacer cualquier tipo de forma que nos venga bien para trabajar. Y bueno, pues este es todo el proceso de la realización de la almohadilla y esperamos que esté suficientemente claro explicado en este vídeo para que lo podamos hacer en casa fácilmente. Y nada más, espero que el vídeo os guste y os sea útil sobre todo y nada, os mando un saludo muy grande y hasta pronto.